Hola, hola a todos, acá Nicolás Palacios y estamos en una época brutal. No paran de subir las tasas de interés sin parar, no solamente Estados Unidos, todos los países. Entonces, al fin, es realmente el momento de que entiendas en detalle qué son, por qué las suben, para qué las suben, cómo afecta a los mercados, cómo afecta a los bolsillos, cómo afecta que lo suban en Estados Unidos, cómo le afecta que suban en tu país, cómo afecta a tu divisa, cómo afecta a las acciones, cómo afecta a las criptomonedas, cómo afecta todo. Así que, independiente de cuándo veas este video, te va a servir porque va a ser súper educativo genérico, no hablando de la particularidad del momento para que sepas cómo afecta cuando hay alza o hay disminución de la tasa de interés de tu país o de una potencia mundial como Estados Unidos. La tasa de interés de los bancos centrales es un instrumento de política monetaria del país en cuestión, porque cada país tiene su banco central. Y esta tasa es la cual se utiliza para prestarle dinero a los bancos o prestarse dinero entre los bancos. En general, los bancos centrales, se preocupan de la única misión, a veces son dos, de mantener equilibrada la inflación. Hay algunos países que tienen un target de inflación, target es como objetivo de 3%, otro de 2%, pero el objetivo principal de los bancos centrales es mantener parejita la inflación en ese porcentaje. Otro objetivo suele ser también manejar el desempleo. Pero hoy nos vamos a enfocar, o el empleo, hoy nos vamos a enfocar en la tasa de interés. Entonces, como los bancos centrales utilizan las alzas de tasa de interés para combatir la inflación, es importante que entendamos la inflación. La inflación es el alza sostenida de los precios, es decir, que las cosas se hacen más caras. Un kilogramo de pan, las frutas, el supermercado, el arriendo, todo se va haciendo más caro a lo largo del tiempo. Y no es mágicamente, es por la inflación. Si imprime más dinero y también lo que pasa con la tasa de interés, afecta la inflación. El crecimiento económico, la disminución económica hace que tengamos mayor inflación, menor inflación. No va a ser el foco de este video hablar de la inflación, pero es importante que sepas que las tasas de interés se utilizan para combatir a favor o en contra la famosa inflación. No te voy a hacer una clase en detalle ahora de oferta y demanda, pero todo se mueve por oferta y demanda. Si es que hay mucho dinero en la economía, aumenta la inflación. ¿Y cómo puede haber mucho dinero? Porque se imprime más, porque llega a otros países, entre otras razones. Al aumentar la tasa de interés, lo que busca un banco, el Banco Central cualquiera del país que estemos hablando, busca desincentivar la demanda por créditos de consumo, por créditos hipotecarios, créditos de empresa, etcétera. Así lo que hace es que logra regular la cantidad de dinero disponible en la economía. Esta acción también del aumento de la tasa de interés incentiva más al ahorro y no al gasto, lo que también disminuye al final la cantidad de dinero nuevamente circulando en la economía, oferta y demanda, baja el consumo, baja el endeudamiento. También llega a afectar el crecimiento económico. Las empresas también piden menos crédito para invertir en sí mismas y seguir creciendo. Entonces todo es cosa de oferta y demanda. Yo tengo un curso de libertad financiera donde hablo un poco de eso, el de libertad financiera es el bestseller de arriba, pero la verdad hay un montón de tutoriales en YouTube de oferta y demanda si es que quieres profundizar un poco más de eso. Pero aún nos queda mucho que hablar relacionado a la tasa de interés. Entonces, con el alza de tasa de interés, se ahorra más, se invierte menos, hay menos dólares o dinero, depende de la moneda local que está hablando, disponible y se gasta menos en la economía, lo que claramente tiene impacto en diferentes cosas que vamos a hablar. Gracias a esto, disminuye la demanda consumista, por así decirlo. Y esto implica que de a poco vayan bajando los precios. Nuevamente lo voy a decir de otra frase. Se va desincentivando el consumo. La gente va a empezar a ahorrar. A la vez también suele hacerse mucho en épocas de recesión. Ojo, no siempre. Y por lo mismo la gente protege su capital y gasta menos en la economía. Ahora, probablemente te estarás preguntando, pero Nico, ¿cómo afecta cuando sube la tasa de interés en mi país? Excelente pregunta, desgraciado. Básicamente es súper importante que haya hecho esa pregunta porque nos cuesta más caro endeudarnos. Sube el costo de las tarjetas de crédito en el país, la tasa a la cual nos cobran. Ojo, las tasas de interés son terribles. Si es que quieres que te haga un video explicando en detalle cómo usarlas de forma inteligente, házmelo saber en los comentarios. Sube los precios de los créditos hipotecarios, sube los precios de los préstamos de auto. Con el alza de tasa de interés puedes acceder a una propiedad mucho más barata o mucho más económica, lo que es peor que antes. No te alcanza para lo mismo que antes. Si es que antes te alcanzaba para una casa de, voy a inventar un número, $400.000, ahora te va a alcanzar para una casa de $320.000 con una alza de tasa de incluso solamente 2%. Entonces,
Afecta un montón. Nos hacemos más pobres en poder adquisitivo relacionado a lo que podemos comprar con los créditos apalancados en los bancos. También cuando sube la tasa de interés en tu país, entra más dinero, por lo que tu moneda local tiende a apreciarse. Por ejemplo, para que entiendan lo que significa apreciarse, en el caso del dólar peso, yo soy chileno, mi moneda local es el peso y lo comparo contra el dólar, bajaría el precio del dólar si es que subimos la tasa de interés en Chile. Entonces eso haría de que me salga más barato comprar dólares. Por eso el dólar peso baja. Pero obviamente esto no funciona como Chile así encerrado en sí mismo. También depende mucho lo que están haciendo otros países. Otra cosa que pasa es que la bolsa local disminuye. Por algo que te explicaré pronto, así que mucho ojo porque te voy a explicar en ultra detalle y vamos a ir al Excel. Es decir, las acciones de tu país suelen bajar de precio. Ahora, para entender mucho mejor esto, en verdad es más importante que resolvamos la siguiente pregunta. Pero Nico, ¿qué pasa cuando Estados Unidos aumenta la tasa de interés? Excelentísima pregunta, desgraciado. ¿Te gusta o no? Estados Unidos es la potencia mundial y lo que haga va a afectar a todo el mundo. Y la subida de su tasa de interés, nuevamente, obviamente, te va a afectar. Por eso es clave entender cómo. Lo que pasa en tu país cuando aumentan las tasas también ocurre en Estados Unidos, pero hay otros efectos por el hecho de ser esta potencia mundial. Entonces, cuando Estados Unidos sube la tasa, se aprecia su moneda, tal cual lo conversamos antes. Pero ahora sí te va a quedar más claro un poco esto. Imagínate, tienes una tasa al 10% en Chile, mi país, y al 10% en Estados Unidos. ¿Dónde pondrías tu dinero destinado al ahorro o incluso en las inversiones? Probablemente en Estados Unidos. Es mucho más sólido, tiene menos riesgo y a una misma tasa elijo el país más sólido. Ahora incluso yendo al extremo, con cariño para mi amigo argentino, si te dijera que la tasa de interés de Estados Unidos es un 10% y la Argentina está en un 15%, ¿a dónde crees que iría la mayor cantidad de dinero del resto del mundo para invertir? Asumiendo que el resto de las tasas de interés del mundo están cercanas al 5%. Entonces Argentina y Estados Unidos son sumamente atractivos. Este capital nuevamente va a ir a Estados Unidos, aun cuando Argentina tiene una tasa mucho mayor. Argentina es menos sólido económicamente, está pasando por mucha inflación, existe mucha más incertidumbre. Por eso cuando Estados Unidos sube su tasa de interés, tu moneda local tiende a depreciarse, lo que hace que la compra de dólares para ti en tu país sea más caro. Y ojo, digo la palabra tiende, probablemente, posiblemente, porque también depende todo lo que esté pasando en el contexto macroeconómico. Lo que te estoy diciendo es como solo si pasara una cosa, pero en el mundo, en la economía, están pasando muchas cosas en simultáneo. Tienes que aprender a analizar todo y relacionarlo. Entonces, por ejemplo, cuando sube la tasa de interés Estados Unidos, el dólar peso chileno sube. Al subirse la tasa de interés de un país, baja el precio de sus activos locales, por decir así, como inversión, como por ejemplo son las acciones, e incluso afecta a las criptomonedas. Las criptomonedas, la verdad, no se ven afectadas por tu país, pero sí se ven afectados si es que vives en Estados Unidos. Ahora, al fin, este es el video en el que vas a saber por qué. ¿Por qué se ven afectadas las acciones, las criptomonedas en función de esto de la tasa de interés? Las acciones y las criptomonedas tienen valor o precio en valor de sus flujos futuros y se descuentan en función de la tasa de interés. Si esto fue chino mandarín para ti, tranquilo, te voy a explicar con gran detalle y además vamos a resolver esta gran duda, nos vamos a ir a Excel. Pero de paso vamos a aprovechar de responder otra tremenda pregunta. Pero Nico, ¿por qué ha bajado tanto el Invest, la tecnología, la innovación y Tesla? Excelentísima pregunta, desgraciado. Al fin es momento de aprender lo que probablemente muchos tienen la duda. ¡Pum! Me encanta hacer Excel. Te lo voy a explicar en detalle. En este Excel tengo dos empresas, Polycorp y Alset. Y voy a ver este mismo escenario con los mismos flujos. Te voy a explicar, tranquilo, sé que todavía no entiendes todo. Para tasa de interés de 1%, 5%, 10%. Y después la vamos a comparar. No le puse un título, así que mejor le borramos. ¿Qué es esto? El año 0, 1, 2, 3, bla, 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 hasta 25. Polycorp y Alset por 25 años van a ir dando flujo. La empresa va a estar teniendo utilidades y, por ejemplo, nos va a pagar dividendos. O podemos pensar que incluso son las utilidades de la empresa y independiente de las acciones va a ir pagando dividendos. Entonces, podríamos decir que este número final es el valor de la empresa porque vemos todos los flujos que existen en el futuro, el año 100, 100, 100, y una empresa como Alset 0, 0, 0, 0, después de a poco 20, 30, una empresa de alto crecimiento va subiendo y termina dándome 952. Hice intencionalmente este escenario, obviamente podemos probar mucho más, pero es solo para poder aprovechar de explicar
Dos puntos súper importantes. Acá podemos ver para 5% y para 10%. Como puedes ver, al aumentar la tasa, imagínate que estos son el valor de la empresa, cuánto vale la empresa en total. El valor de la empresa disminuye y el valor de la empresa disminuye. Entonces ya podemos ver que un aumento de la tasa de interés hace que disminuya el valor presente de una empresa. ¿Por qué? Porque las empresas se valorizan en función al valor presente de los flujos futuros. Los flujos futuros de esta empresa 100, 100, 100, 100, 100, 100, bla, 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 o 0, 20, 20, 30, 45, todo, 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 y todo eso se tiene que descontar. Así funciona una fórmula, busca valor presente en Google, o valor futuro, valor presente neto, y vas a encontrar la fórmula. Y acá también hay una fórmula directa de Excel, NPV, que es Net Present Value, valor presente neto. Y se pone una tasa de descuento y los flujos futuros. Así es siempre la fórmula. A mí me enseñaron en la universidad. Si es que no te la enseñaron, también la enseñé en el curso, pero está en internet, en Google. Hay un montón de videos donde la puedes pillar totalmente gratis. Entonces, con esto podemos ver también de que el dinero siempre se habla de que pierde su valor a lo largo del tiempo. $100 hoy no valen lo mismo que $100 mañana. Y acá podemos ver que efectivamente nosotros si sumásemos todo esto, vamos a sumar así, los 25 años, nos va a dar un total de 2.600. Pero aún así, la empresa vale 2.280. Acá se va a notar más. A una tasa de 10%, la empresa vale 916 si traemos su flujo futuro a valor presente, pero siguen siendo 2.600. Es decir, estos $100 en 4 años más no valen lo mismo que estos por la inflación y por eso se descuenta a una tasa. ¿Qué tasa utilizamos? La tasa de interés. Entonces lo primero que aprendimos es que el valor de hoy del dinero no es lo mismo que el valor de un año más, 10 años más. Se descuenta en función de qué se descuenta la tasa de interés. También aprendimos que una empresa se valoriza. La empresa se valoriza en función de sus flujos futuros, que ojo, son inciertos. Nadie tiene certeza absoluta de esos flujos. Por lo mismo, los descontamos, cada uno hace una estimación y no todos tenemos el mismo precio y por eso va subiendo y bajando y tiene tanto zigzag. También podemos ver que el valor de una empresa disminuye cuando aumenta la tasa. Por eso hemos visto grandes empresas como todas las que están en ARK Invest, Tesla, la innovación y la tecnología en general, que ha estado cayendo brutalmente su precio. Y esto se debe a el alza de tasa de interés. ¿Y por qué afecta más a las empresas innovadoras que las empresas value? Es el momento también al fin de responder esa duda. Ya, acá tenemos Polycorp y Alset. Polycorp es como una empresa más value, más tradicional. Ojo, las empresas value también crecen. Acá solamente lo simplifiqué. No quiere decir que sea así la realidad. No quiere decir que sí o sí las empresas value valgan menos que una innovación. Pero le puse flujos constantes. Las empresas value, como puedes ver, como son más constantes sus flujos versus las empresas de innovación como Alset va aumentando exponencialmente y cada vez gana más. Imagínate un Google, por ejemplo, hace muchos años, o un Microsoft, o un Amazon, que al principio de hecho no traían dinero y después con el tiempo fueron trayendo dinero tal cual Alset lo hace. Entonces podemos ver que el aumento de tasa de interés afecta en un 37% o en un 36% de 1 a 5, de 5 a 10, versus que al SET le afecta en un 52 y 57. Es decir, disminuye mucho más su precio una empresa de innovación. ¿Por qué? Si es que no quedó claro, es porque la empresa de innovación de partida es una especulación. No sabemos sus flujos futuros, pero sus flujos futuros llegan al futuro. Y como llegan al futuro, estos $303 valen mucho menos que estos primeros $300 de esta empresa de valor. Por eso una empresa de valor se ve menos afectada ante una alza de la tasa de interés versus una empresa de growth que se le llaman o más de innovación. Espero que te haya quedado ultra super claro y hasta aquí sí que sí o sí me des un like y un comentario porque creo que al fin logré explicarte esto de la mejor forma posible. Uf, fue duro. Es súper importante que entiendas esto, que siempre es lo que se espera, el mercado se adelanta. También hablamos de que el mercado espera tasas de interés, que me has seguido en Instagram y en otras redes sociales. Hablamos, por ejemplo, recién se aumentó en 75 puntos bases y era lo esperado. Y es súper importante que entendamos que el mercado se adelanta. No es que también suban de la noche a la mañana los precios cuando justo se anuncia el alza de la tasa de interés. La verdad, eso ya pasó por lo que te estoy diciendo. Porque básicamente los precios de los activos financieros se mueven en función de lo que se cree que pasará a futuro. Y si a futuro se cree que en 2 semanas más o en un mes más el alza de tasa va a ser de 75 puntos bases, como fue mencionado recién el día de ayer, los activos se van a mover antes del anuncio. Por eso, cuando hacen el anuncio mismo de cuánto fue el aumento de la tasa de interés, aun cuando sea ese mismo, el esperado de 75 puntos,
que es algo malo para los activos financieros, el precio de las acciones tiende a subir. Porque es positivo, nos da un respiro, es justo lo que esperábamos, y ya bajó, ya cayó lo que tenía que caer. Ahora, si es que cae más de lo esperado, eso es mucho peor, afecta mucho más y los mercados se desangran, es decir, tienen caídas aún más fuertes. Entonces, en el primer caso, cuando justo es lo mismo que esperado, no es porque no sea positivo, no es porque no sea algo malo, sino que simplemente los mercados se adelantaron y los precios se cayeron antes que el anuncio. Y el anuncio fue el respiro. Por eso siempre se habla de que el mercado ya lo tenía descontado. Justo cuando no hay una noticia y no pasa exactamente lo que esperes, es porque el mercado ya lo tenía descontado. El mercado lo esperaba, tranquilo. Ya vamos a hablar de dónde sale eso que el mercado lo espera. Y cuando se anuncia algo mejor de lo esperado, suele ser muy positivo para los mercados y suelen subir un montón. Por eso, no solo vemos la tasa de interés, sino que vamos monitoreando la inflación mes a mes para poder tratar de predecir cómo la Reserva Federal de Estados Unidos va a subir o va a bajar las tasas. Y ahora sí vamos a resolver una tremenda duda. Pero Nico, ¿quién es el que decide lo esperado? Excelente pregunta, desgraciado. A mí también me costó, al principio no lo entendía y al fin te lo voy a mostrar. Hay diferentes páginas para diferentes métricas. Por ejemplo, cuando queremos ver la tasa de interés, la inflación, el valor de una acción, se espera algo. En este video nos vamos a enfocar en la tasa de interés. Y estamos en esta página de acá y podemos ver ya lo que se espera para el alza del 2 de noviembre del 2022. Un 31% de los analistas esperan que aumente en 50 puntos base, versus que un 68% cree que lo aumentarán en 75 puntos base. Esto va cambiando en el tiempo, incluso podemos adelantarnos y vernos cuánto creemos que se va a ver para el 14 de diciembre o incluso para febrero. Y mientras más adelante veamos, suelen aparecer más escenarios porque hay menos consenso. La gente no sabe. ¿Quiénes son estos analistas? Generalmente en personas que trabajan en grandes empresas de Wall Street, en servicios financieros gigantes, cosas por el estilo. Con esto ya eres un experto, yo creo, en las tasas de interés. La baja de la tasa de interés hace básicamente todo lo contrario a lo que comentamos en este video relacionado a las alzas. Suelen incentivar el consumo, suelen incentivar el crecimiento, suelen incentivar el endeudamiento, se invierte mucho más, se ahorra mucho menos, como lo vimos exactamente en la pandemia. Por eso tuvimos un rally alcista de que las acciones, las criptomonedas subían y subían sin parar. Las tasas de interés eran prácticamente cero. Y ya vimos cómo afecta las tasas de interés a los flujos futuros. De hecho, solo para hacerlo explícito, te lo voy a mostrar en este mismo escenario. Fíjate, imagínate esto es lo que valen las acciones, las criptomonedas, con una tasa de interés del 10%. ¿Qué pasa si lo llevamos a cero? ¡Pum! Valen mucho más. Espero que al fin esto te haga entender todo esto de la economía. Consejos de qué hacer cuando sube las tasas de interés. Consume más responsable. Ten un presupuesto. Evita endeudarte. Ahorra e invierte. Invierte por sobre todo en educación. Si llegaste hasta acá, por favor, dame un tremendo like. Te invito a visitar mis diferentes cursos. Acá salen precios que parecen más caros, pero los tengo con descuento desde 70, 35, 55. El curso de productividad, el Allpack. Y también, si te interesa, déjame saber en los comentarios por un curso más básico. También lancé en preventa, no lo tengo en esta página, un curso de YouTube para crear tu propio canal de YouTube. Lo voy a dejar también abajo en la descripción. Recuerda suscribirte, darle like, comentar, te dejaré una playlist para que sigas aprendiendo sobre esto de los mercados financieros. Un video recomendado por YouTube según su algoritmo de inteligencia artificial que sí o sí deberías ir a ver ahora. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!